Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Unidad Humana. Soy Lua Benati, para los que no me conocen, como verán y escucharán, soy argentina. Estudié medicina en la Universidad de Buenos Aires. Posterior a eso, dado a mi propia experiencia, que ya iré contando, me di cuenta que la medicina convencional había algo que le faltaba. Fue ahí que comencé con mi búsqueda hasta que me encontré con la medicina Ayurveda, que si nunca escucharon hablar de ella, es una medicina muy hermosa. Es la medicina tradicional proveniente de la India, que me dio y me regaló una perspectiva preventiva. Me regaló también la mirada de la fitoterapia. Luego, por este interés en las plantas medicinales, por eso fito de plantas terapia, es la terapia con plantas medicinales, me interesé mucho por el mundo de los hongos medicinales, la micoterapia. Seguí ahí en mi búsqueda incansable sobre la salud, la prevención y la integralidad, estudiando la medicina del estrés desde la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Esta medicina me encanta y es algo que aplico mucho en mis terapias, ya que tiene una mirada muy integrativa y es muy moderna. Lejos de generar diferencias, siempre intento hacer puentes con todo lo que fui estudiando. Por último, comencé a estudiar una terapia que es muy hermosa, que se llama experiencia somática. También la pueden conocer en inglés como somatic experiencing, que es una terapia que involucra al cuerpo, que en otro episodio vamos a poder hablar de ella en mayor profundidad, si es que les interesa. Amo estudiar, como verán, y luego de aplicar todo esto en mis consultas y en las formaciones que imparto. Estoy muy emocionada de compartir este espacio con ustedes. Es un proyecto que hace rato que lo venía pensando. Nace de una inquietud que llevo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo podemos integrar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra espiritualidad y nuestras relaciones para vivir de manera más auténtica y equilibrada? La idea es que en cada episodio podamos explorar de diferentes temas que atraviesan nuestra vida cotidiana. A veces van a venir ciertos invitados y otras veces la idea es poder realizar algunas reflexiones personales, como lo que hoy quiero hacer. Y específicamente quiero acercarles de qué se trata Unidad Humana, por qué decidí crear este espacio y qué van a poder esperar de este podcast. Así que arrancamos. ¿Qué significa Unidad Humana? ¿Y por qué le puse este nombre? Es un espacio de reflexión personal y con otros de lo que implica el ser, en mayúscula, humano. Tendemos a separar cada ámbito de nuestra vida, cuando no nos damos cuenta de que todo nos termina afectando. Por ejemplo, no podemos separar el trabajo de nuestra vida familiar, porque obviamente nos vemos afectados y muchas veces lo llevamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para vivir mejor, con mayor disfrute, con mayor alegría? ¿Cómo podríamos, y voy a poner comillas, mantener en equilibrio, ya que siempre, como le digo a mis pacientes, tendemos al desequilibrio, pero lo importante es saber cómo podemos volver a él? Todas nuestras áreas sin morir en el intento de generar ese equilibrio, sin exigirnos de más y pasar de un modo de sobrevivir a vivir. Y acá les quiero acercar la importancia de poder vernos como un todo: mente, cuerpo, espíritu, social. Todo está ligado, todo es parte del todo.
Entonces, ¿cómo podemos comenzar a vernos desde este modo, desde este punto de vista? A mí me gusta mucho mostrar en las consultas esta imagen de que somos como una mesa. Y esa mesa tiene 4 patas. Entonces sabemos que si hay alguna de esas patas de la mesa que se encuentra un poquito truncada, todo el resto de la mesa va a estar desbalanceada. Entonces hay que atender todos los aspectos de nuestra vida, siendo que todos son igual de importantes. ¿Y por qué para mí esto es tan esencial? En mi experiencia personal, me di cuenta de que la medicina convencional solamente hacía foco al cuerpo y al síntoma de una manera superficial y que además tendía a esta división. Dentro de la medicina hay especialidades y subespecialidades. Tenemos el traumatólogo y el traumatólogo especialista en rodilla. Vos vas al traumatólogo, te duele la rodilla y te dice, bueno, tenés que ir al que se especializa en la rodilla. Y nos perdemos un poco en el foco de esa integralidad. Mi intención es poder volver a ese lugar, poder volver a la imagen completa de lo que somos. En mi experiencia propia, me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico, que es un desorden hormonal, que ya tal vez en otro podcast hablaré. Y la respuesta de la medicina convencional en ese momento fue darme pastillas anticonceptivas. No me solucionó el problema, ni siquiera sintomatológico, porque fueron mal recetadas, pero además había cosas más profundas en este síntoma. Yo me seguía sintiendo muy mal en el resto de los aspectos mentales, espirituales e incluso sociales, que desde la perspectiva convencional no me estaba ayudando. Fue ahí que, gracias a la vida, me topé con la medicina ayurveda y pude comenzar a abordarlo desde otra perspectiva. Entendí que el síntoma no era mi enemigo, sino que justamente me venía a dar información sobre mi cuerpo y lo que me estaba pasando mucho más profundo, en todas estas patitas. Ese síntoma era la manifestación de que algo más profundo me estaba pasando y que yo lo tenía que escuchar. ¿Cuál es el problema de la fragmentación en la sociedad actual? Nos enfocamos tal vez solo en lo que es lo racional, en lo consciente, cuando el 95% de nuestras decisiones son inconscientes. Muchas veces no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, no nos entendemos. Y eso es porque no nos escuchamos, porque estamos tan desconectados de nosotros mismos que no sabemos qué hacer e incluso intentamos tapar aquello que nos pasa. En mi caso, yo estaba intentando tapar los síntomas que me estaba generando el ovario poliquístico. En tu caso, ¿cuál es el síntoma que hoy estás intentando tapar? Unidad Humana nace con la intención de explorar cómo podemos integrar todas estas dimensiones en nuestra vida cotidiana, para sentirnos más plenos y auténticos, fieles a nosotros mismos. Les quiero traer una experiencia que a mí me marcó mucho en la vida. Cuando estaba en el hospital haciendo mis prácticas, yo veía cómo pasábamos de un paciente a otro paciente en cuestión de minutos. Además eran pacientes que estaban internados. Esto era muy rápido y mecánico. Y me preguntaba, ¿de verdad esto es todo lo que puedo aprender en la medicina? Este momento me marcó para siempre. Estaba en el quirófano, ese espacio en donde una persona va y se va a operar.
Y entra una persona que estaba total y completamente desnuda. Y al principio no lo pude reconocer. Pero entonces escuché su nombre y su apellido y me di cuenta de que era alguien que había sido importante para mí para tomar una decisión que fue estudiar medicina. Fue un profesor que tuve en la secundaria y me ayudó a decidir que esta era la profesión que yo quería y elegía. Y ahora lo podía ver totalmente despojado de todo, sin objetos, sin identidad material, incluso sin conciencia, porque yo no podía hablar con él, estaba total y completamente inconsciente. Estaba solo él en su más pura vulnerabilidad. Fue ese instante en el que hice un clic y me di cuenta de que no importa cuál es el último celular que salió, qué auto tengo o cómo me veo, sino que lo que realmente perdura es lo que dejamos en los demás. Porque la vida, al final, son momentos, son las huellas que dejamos en otros corazones. Qué importante es entender entonces y tener claro hacia dónde queremos ir, la intención con la que lo hacemos y poder mantenernos saludables en todos los aspectos para que podamos cumplir estos objetivos. Todo esto que nos mueve, todo esto que nos hace ser humanos. Con el correr de los años y en la medida en que comencé a tener consultas y a que venían muchos pacientes a mí, los veía muy desesperados porque llevaban años con sus problemas físicos, pero tal vez la parte mental o la parte social no era escuchada. Qué importante el ser escuchados. Y con esto quiero acercar que la intención de este podcast es abrir el abanico de posibilidades, de poder ir más allá, de encontrarnos con nosotras, nosotros mismos y hacernos reflexionar. Que sea un espacio de crecimiento, de desarrollo y aprendizaje en conjunto con otros. ¿Cómo va a ser este podcast entonces? Bueno, como ya les venía adelantando, va a haber algunos episodios que voy a hablar sola, como el de hoy, pero otros que van a venir invitados especiales y vamos a hablar de varios temas relacionados con la espiritualidad, el bienestar, las relaciones y todo lo que es autoconocimiento. La intención de cada episodio no es dar respuestas definitivas, sino justamente abrir un espacio para las preguntas y las reflexiones. Y acá me parece súper clave la invitación a que ustedes, los oyentes, los que hoy están escuchando este podcast, a que puedan enviar sus temas, sus preguntas, aquellas cosas en las que les gustaría profundizar. Por tanto, voy a dejar más adelante un mail para que puedan enviar todas estas preguntas y estos temas. También, obviamente, si hubo algún episodio que les gustó, súper bienvenidos. Porque acá la clave es generar un diálogo y una conversación profunda entre todos. Así que muchas gracias por escuchar. Y este es solo el comienzo de Unidad Humana. Si este episodio resonó con vos, te invito a que compartas con otras personas y a que me acompañes este camino. Te invito a que puedas resolver tus dudas y sugerencias al mail unidadhumanapodcast@gmail.com. Y puedes también empezar a seguirme en las redes, en Instagram y en TikTok, med.luabenati. En el próximo episodio vamos a hablar sobre un tema que me parece crucial, que es soltar el rol de salvador hacia con los demás. Y vamos a tener una invitada muy especial. ¿Cuándo el deseo de que la otra persona esté mejor se vuelve una carga tan pesada para nosotros?
En el próximo episodio lo vamos a explorar juntos. Nos vamos a escuchar muy pronto y si tenés alguna sugerencia, escribí al mail unidadumanapodcast@gmail.com. Con mucho amor, Lu.